Y la actualidad esta semana pasa por esa orden del 6 de junio por la que se aprobaba el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2024-2025, que establecía la figura del cazador habilitado. ¿En qué consiste? Nicolás Urbán es asesor veterinario de la Federación Aragonesa de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Para esta temporada 2024-2025, el cazador habilitado podrá optar y podrá hacer ¿el qué? Nicolás. Bien, pues los cazadores habilitados son una ayuda voluntaria que se presta desde el Gobierno de Aragón y coordina además la Federación Aragonesa de Caza a los titulares de los cotos y de terrenos no cinegéticos que están sufriendo daños en la agricultura o en infraestructuras provocados por la sobrepoblación de determinadas especies cinegéticas. En este caso, la orden regula las actuaciones para el control del conejo y para el control también de la paloma. Entonces, pues son cuestiones que las entidades municipales o los propios titulares de los terrenos cinegéticos en ocasiones no encuentran gente suficiente para realizar estos controles. Y nosotros, desde la Federación, siempre con el ordenamiento jurídico basado en el Plan General de Caza de Aragón, pues estamos preparando una bolsa de voluntarios que puedan participar en estos controles en aquellos lugares donde los cazadores del lugar pues o no haya suficientes o no tengan tiempo por circunstancias para poder realizar estos controles que son excepcionales y que es necesario realizar para hacer, sobre todo para minimizar los daños que pueden producir ambas especies. Es fundamental que hay que cumplir unos requisitos que están establecidos en el artículo 47 de la orden, que hay que habilitarse a través de la Federación Aragonesa de Caza, luego posteriormente el INAGAR solicita este tipo de cazadores y en las autorizaciones excepcionales incluye los nombres de los cazadores que ellos consideran oportuno a propuesta de la Federación. Y es también fundamental insistir de que esto es una ayuda voluntaria. Por tanto, no puede haber un lucro económico, una actividad económica detrás de esta actividad. Esto es un control poblacional voluntario que la Federación Aragonesa de Caza pone a disposición, insisto, de los titulares de los cotos y los terrenos no cinegéticos. Pero aquí no hay negocio. En este caso es para minimizar siempre los daños. Explicado queda. Permíteme, Nicolás, que salude también a Manuel Beltrán, delegado de la Federación Aragonesa de Caza en Teruel. Señor Beltrán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Porque esta semana tuvo lugar también una reunión para tratar de encontrar una solución que consiga reducir los centenares de ahogamientos de corzos y otra fauna silvestre cada año en los canales de riego de Alcañiz, Calanda y Castelserás. ¿Qué nos puede contar, señor Beltrán? Pues así es, Carlos. Pues sí, estuvo también la Fundación Artemisa, que ha sido la ganadora del contrato pues para hacer pues un poco las ideas que se pueden hacer dentro del canal para salvar esos ahogamientos, tanto ir probando ideas nuevas como otras ya existentes, pues modificando alguna cosa, a ver si en este canal va funcionando. Medidas que consensuaban esa reunión de trabajo que mantenían en el mes de junio. Eso sí, el encuentro dejaba una cosa bien clara, ¿verdad? Obras y acciones que deben acometerse entre diciembre y enero, de modo que estén concluidas en la primavera del próximo año de 2025, época en la que más muertes de corzos se producen al independizarse las crías de sus madres. Así es, esta fundación, que bueno, tenemos muchos cazadores a la fundación, sobre todo todas las federaciones, pues tiene hasta noviembre para hacer el contrato y a partir pues eso de diciembre-enero la Confederación ya va a empezar a hacer las obras, pues eso, pero como bien muy dices, para ya esos meses que son los meses que más cuando las cosas abandonan a sus crías y eso pues ya empezar a probar resultados. Esperemos que llegue pronto esa solución. Se está haciendo un trabajo importante para conseguirlo. Manuel Beltrán, delegado de la Federación de Caza en Teruel, y Nicolás Urbán, asesor veterinario de la Federación Aragonesa de Caza. Gracias a ambos por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Buen día y feliz domingo. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Carlos. Y buen día a los dos. Gracias. Hasta luego. 9 para las 9.